Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaremos sobre el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, un movimiento histórico que sin lugar a dudas fue un suceso trascendental en la historia de nuestro país, en el que miles de estudiantes se manifestaron y algunos hasta dieron su vida para defender nuestros derechos. La historia que derivó en una masacre empezó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar la riña, pero lo hizo de manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea, persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y allí también agredió a alumnos y a profesores que impartían clase. Era el 23 de julio de 1968. En esa época, la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. 4 días después, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional organizaron una marcha contra la violencia policial. Todo comenzó por la lucha de los estudiantes, donde, como antes había mencionado, buscaban disminuir el autoritarismo y la represión ejercida por el gobierno, así que se manifestaron en diferentes ocasiones durante varios meses. Pero los Juegos Olímpicos estaban cerca y la Ciudad de México estaba en un caos social. El gobierno claramente quería que esto se quedara escondido, así que sin importar lo que arriesgaran, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, entre otros personajes, dieron la orden de recurrir a la violencia y matar a quien fuera para estas manifestaciones. Así que el 2 de octubre de 1968 se reunieron de las diferentes universidades en la Plaza de las Tres Culturas para realizar un mitin de manera pacífica. Se manifestaron con pancartas, cantos y sus voces. Sin embargo, el ejército y el batallón Olimpia, los combatientes enviados por el gobierno, se vistieron de civiles, pero portaban un guante blanco o un pañuelo en la mano izquierda para identificarse, para así poder infiltrarse en la manifestación sin levantar sospechas. Una vez infiltrados, la señal para el disparo de las armas fueron bengalas, y con esto comenzó el evento que ahora conocemos como la Matanza del 68, en la que alrededor de 300 personas fueron asesinadas y otras más salieron heridas. Aún con la matanza realizada en la plaza, los militares no se quedaron tranquilos e irrumpieron en las casas cercanas para buscar estudiantes escondidos y acabar con ellos. Con la consumación de esa terrible matanza, el 2 de octubre de 1968, el Estado de México realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, derecho a la seguridad, derecho a la autonomía. Era evidente que la matanza demostró que en México no se vivía en paz y que la libre expresión era muy relativa. A raíz de ello, la oposición se comenzó a fortalecer y el gobierno se vio obligado a impulsar reformas electorales y movimientos sociales, tales como la emergencia de la diversidad sexual y el nuevo feminismo, la expansión de la educación superior y el crecimiento del pensamiento crítico y las ciencias sociales. Además, despertó la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades de gobierno y la población. El 2 de octubre no se olvida. Al recordar la tragedia del 2 de octubre de Tlatelolco, honramos la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en busca de justicia y libertad. Este cortometraje es un tributo a su valentía y sacrificio. Que este recuerdo nos inspire a luchar por un mundo donde los derechos humanos sean respetados y la violencia nunca sea la respuesta. Con el más profundo agradecimiento, nos despedimos con la esperanza de que esta historia continúe resonando en nuestros corazones y en nuestras acciones.